Bienvenidos una vez más a su canal, donde desentrañamos los secretos, las noticias y las emociones más candentes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque tenemos una noticia que va a hacer temblar a muchos, especialmente a aquellos que siguen de cerca la fascinante vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Si han leído bien en el título y prepárense, porque lo que vamos a revelar hoy tiene que ver con su vida personal, y más específicamente con su relación, o la falta de ella, con el apuesto Kerem Bürsin. Pero no se adelanten, porque la verdad es aún más jugosa de lo que podrían imaginar. Como saben, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en pantalla, especialmente durante su exitosa serie Sen Kalkam, fue tan explosiva que traspasó la ficción. Los fans se enamoraron perdidamente de su conexión, de sus miradas, de la forma en que interactuaban, y por supuesto, rápidamente surgieron los rumores de que su relación en la vida real era tan intensa como en la televisión. Y para ser sinceros, eran rumores con mucho fundamento. Durante mucho tiempo vimos a Hande y Kerem muy unidos, compartiendo momentos, viajando juntos, y apoyándose mutuamente en sus carreras. Era la pareja perfecta, ¿no creen? La realeza de la televisión turca, la que todos queríamos ver juntos dentro y fuera de la pantalla. Pero como suele suceder en este mundo de la fama, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan, y a veces, lo que parece perfecto para el público, no lo es tanto para las personas involucradas. Y precisamente hoy, vamos a hablar de lo que ha sucedido con esa supuesta pareja icónica. La noticia bomba, damas y caballeros, es que Hande Erçel ha sido la que ha hablado, y lo ha hecho de forma bastante clara, sobre quién es su compañero ideal. Y sí, la mención de Kerem Bürsin es inevitable en este contexto, pero el giro de la historia es lo que realmente nos interesa. Así que quédense conmigo porque vamos a desglosar cada detalle de estas revelaciones. Antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa noticia, quiero recordarles a todos ustedes, mis fantásticos espectadores, que si aún no lo han hecho, tienen que suscribirse a este canal. Aquí les traemos las últimas primicias, los análisis más profundos y todo lo que necesitas saber del mundo del entretenimiento. Piquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vayamos al grano. La bomba ha explotado recientemente cuando Hande Erçel, en una entrevista, ha sido cuestionada sobre su vida amorosa y, de manera más específica, sobre la posibilidad de que Kerem Bürsin sea su compañero ideal. Y aquí viene el detalle que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hande, con su característica gracia y franqueza, ha sido clara al respecto. Ha admitido que si bien Kerem Bürsin fue un compañero de trabajo excepcional y que la química que compartieron en la serie fue algo muy especial y que el público amó, no es el quien ella considera su compañero ideal en la vida. ¡Boom! Esta declaración ha sido un verdadero jarro de agua fría para muchos de sus seguidores que aún suspiraban por verlos juntos de nuevo. Es importante entender el contexto. Hande y Kerem fueron una pareja muy querida, como ya mencionamos, y su relación fuera de cámara generó una enorme expectativa. Cuando se separaron, fue un golpe para muchos fans. La naturaleza de su relación siempre fue un poco difusa, con periodos en los que se mostraban muy unidos y otros en los que se les veía más distanciados. Lo que sí es seguro es que su conexión profesional fue innegable y su impacto en la audiencia fue monumental. La serie Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que se internacionalizó y conquistó corazones en muchos países, y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre Hande y Kerem. Se les veía como el dúo perfecto, la pareja de moda, y la ilusión de que ese amor trascendiera la pantalla era muy fuerte en el imaginario colectivo de sus seguidores. Sin embargo, las relaciones son complejas, y lo que funciona en la ficción no siempre se traslada a la realidad. Hande Erçel, al ser preguntada sobre Kerem Bürsin como su compañero ideal, ha sido muy específica. Ha declarado que aunque Kerem es un gran profesional y una persona maravillosa, y que disfrutó enormemente trabajando con él, no lo ve como el hombre con el que quiera pasar el resto de su vida o como su alma gemela, en el sentido romántico más profundo. Ella ha expresado que si bien guarda un gran aprecio por él y por la etapa que vivieron juntos, su ideal de compañero de vida va más allá de la química de pantalla o la fama compartida. Esto abre la puerta a una reflexión muy interesante. ¿Qué busca Hande Erçel realmente en un compañero ideal? Ella ha insinuado en otras ocasiones que valora la inteligencia, la ambición, un sentido del humor compatible y sobre todo,
alguien que la complemente y la haga crecer como persona. Al desvincularse de Kerem como su compañero ideal, Ande está enviando un mensaje muy potente, está priorizando sus propias necesidades y expectativas en una relación a largo plazo, y no se está dejando llevar por la presión o el deseo de sus fans. Es un acto de valentía y autoconocimiento, algo que sin duda la hace aún más admirable. Además, es crucial recordar que ambos son jóvenes, exitosos y con vidas muy activas. Sus carreras los llevan por caminos diferentes, y es natural que sus vidas personales también tomen rumbos distintos. La especulación sobre su relación siempre fue intensa, y quizás esa intensidad también puso una presión añadida a lo que fuera que estuvieran viviendo. Ahora, con esta declaración, Ande está poniendo un punto final a las fantasías de los fans y abriendo un nuevo capítulo para ella, uno donde busca activamente a esa persona especial que cumpla con sus criterios de un compañero ideal, un compañero que no necesariamente tiene que ser una figura pública o alguien con quien compartió un éxito televisivo. Podríamos interpretar estas palabras de Ande como una señal de madurez. Ha pasado por una relación mediática, ha experimentado el amor y la ruptura bajo el escrutinio público, y ahora parece estar enfocada en encontrar una conexión más profunda y auténtica. La frase compañero ideal es muy potente. No se trata solo de alguien con quien salir o tener una relación pasajera, sino de alguien con quien construir un futuro, alguien con quien compartir los altibajos de la vida, y esa búsqueda es algo muy personal y que no debe ser dictado por las expectativas ajenas. Es posible que para Ande la experiencia con Kerem le haya servido para definir aún mejor lo que busca y lo que no busca en una pareja. Quizás aprendió que la fama y la química en pantalla, si bien pueden ser un buen punto de partida, no son suficientes para sostener una relación a largo plazo. Ella está buscando algo más sustancial, algo que resuene con su ser interior y que le permita florecer. Y eso es algo que todos deberíamos aspirar a encontrar. Otro punto a considerar es que la vida de Ande Erçel no se detiene. Después de su gran éxito en Senkalkam, ha seguido trabajando en otros proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, con su participación en campañas de moda y su creciente influencia en redes sociales. Su carrera está en un momento de gran auge, y es probable que esté buscando un compañero que no solo la entienda, sino que también la apoye en sus ambiciones profesionales y la impulse a alcanzar nuevas metas. Un compañero ideal, en este sentido, sería alguien que esté a la par con ella, alguien que comparta su visión del mundo y sus ganas de triunfar. La entrevista en la que Ande hizo estas declaraciones seguramente generó un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans, como mencioné, están divididos. Algunos respetan su honestidad y la apoyan en su búsqueda, mientras que otros siguen añorando la posibilidad de una reconciliación con Kerem Bürsin. Pero lo que está claro es que Ande Erçel está viviendo su vida según sus propios términos y definiendo sus propios ideales. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿quién podría ser ese compañero ideal? Ande Erçel, siendo una figura tan pública y con un círculo social amplio, podría estar conociendo a muchas personas. Quizás ya ha encontrado a alguien especial y aún no nos lo ha revelado, o quizás está en ese proceso de búsqueda activa, analizando y conociendo a las personas que entran en su vida. Lo importante es que ella está siendo honesta consigo misma y con sus seguidores, y eso es algo digno de aplauso. En definitiva, lo que Ande Erçel ha comunicado es una señal clara de que está evolucionando y priorizando su bienestar y sus aspiraciones personales en el ámbito de las relaciones. La asociación con Kerem Bürsin, aunque icónica y querida por muchos, pertenece al pasado, y ahora Ande mira hacia el futuro, definiendo qué es lo que realmente busca en un compañero de vida. Y esa definición, aunque no mencione nombres específicos, es mucho más valiosa que cualquier rumor o especulación. Nos muestra a una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y no teme decirlo. Así que para recapitular rápidamente, mis queridos espectadores, hoy hemos hablado de la reciente declaración de Ande Erçel en la que, al ser preguntada sobre Kerem Bürsin como su compañero ideal, ha sido muy clara al afirmar que, si bien él fue un colega y un compañero de pantalla maravilloso, no es él a quien considera su compañero ideal en la vida. Esto marca un punto de inflexión en la percepción de su vida amorosa y demuestra su madurez y autoconocimiento. Ande está enfocada en encontrar una conexión más profunda y auténtica, y está definiendo sus propias prioridades en la búsqueda de ese compañero perfecto. Ha sido un placer desentrañar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Ander Zell. ¿Creen que Kerem Bürsin fue su pareja ideal, o están de acuerdo con Ande en que busca algo más? ¿Qué cualidades creen que debe tener el compañero ideal de una estrella como ella? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante: si disfrutaron de este vídeo, si les aportó información valiosa o simplemente les entretuvo, regálenos ese hermoso asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que son fans de Ander Zell y Kerem Bürsin, para que estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.